Esta mañana, antes de comenzar, me gustaría poder tener una especie de conversación con ustedes, antes de que empecemos el tema. No importa cuánto tiempo tenga usted en la iglesia adventista, a lo mejor usted no es miembro de la iglesia, a lo mejor está aquí como alguien invitado o vino por su cuenta. Esta iglesia, nosotros tenemos un objetivo en la mente. Y ese objetivo que tenemos en nuestra mente es poder encontrarnos pronto con Jesús. Amén. Esa es la razón de ser de nuestra iglesia. Esperamos, anhelamos, pero también predicamos, proclamamos que Jesús va a venir por segunda vez. Y cuando ese acontecimiento suceda, pues todo va a terminar, ¿verdad? Ya no serán estas sillas, ni este templo, ni estos carros, ni esta ropa, nada, nada, nada va a ser igual. A ese objetivo apuntamos. Por ese objetivo vivimos. Y esa debería ser la razón que nos traiga a nosotros sábado tras sábado a adorar al Señor. El saber que Jesús va a venir. Estamos aquí porque venimos a adorar a Dios. Adoramos a Dios a través del canto, de la oración, a través del estudio de la palabra. Y también venimos a este lugar porque esto nos ayuda a nutrirnos de tal manera que cuando estemos en nuestras casas, cuando vayamos a nuestros trabajos, cuando los muchachos vayan a la escuela, podamos tener siempre en mente quiénes somos. No olvidar por qué estamos aquí en este mundo. Y de esa manera perseverar, insistir y ser fieles hasta que Cristo venga otra vez. Esta mañana me gustaría orar antes de empezar. No es que voy a orar simplemente por orar, voy a pedirles a ustedes que me acompañen a orar. Y quiero que todos oremos, todos. No solamente este servidor. Quiero que los niños oren, que los jóvenes oren, los que están en el sonido oren. Vamos a orar todos. Vamos a orar a pedirle al Señor que Él, en su misericordia y gracia, pueda mantener el Espíritu de Dios en este lugar. No que lo envíe porque Él ya está aquí, pero que se mantenga aquí con nosotros. De tal manera que cuando abramos la palabra, impacte el corazón. ¿Ok? No hay apuro para orar. He visto con mucha tristeza semanas de oración donde lo menos que hacen es orar. Es triste, porque se llama semana de oración, pero no oran. Oran un poquito. Así que vamos a orar, porque venimos a este lugar a estudiar la palabra y a orar. Y ya después de eso, entonces, vamos a entrar en el tema. ¿Ok? Entonces les voy a pedir a ustedes que se reúnan a orar como quieran. 2, 3, como quieran. En familia, como quieran. Busque a alguien con quien orar. Si usted quiere orar solo, ore solo. También. La oración no tiene especificaciones. Es una conversación con Dios. No se olvide de eso. Y vamos a pedir particularmente al Señor por eso. Señor, que tu Espíritu Santo se mantenga en este lugar. ¿Okay? Así que vamos a arrodillarnos. Yo me voy a arrodillar por aquí. Sí, vamos a orar. Cuando usted termine de orar, simplemente regrese a su asiento y ya cuando todos terminemos de orar, entonces comenzamos.
La pregunta que debemos hacernos: ¿está el Espíritu Santo en mi vida 24/7? ¿Mora el Espíritu de Dios en mí cada día del año? ¿Estoy lleno del Espíritu Santo? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Para aquellos que creen que Jesús es lo máximo, déjenme decirles que el Espíritu Santo tiene una importancia suprema en la salvación. Y si bien es cierto que Jesús vino a la tierra y entregó su vida para morir por nosotros, sin el Espíritu de Dios no somos nada. El Espíritu Santo, hermanos, tiene la llave de la puerta que da acceso a la salvación. Él tiene la llave. Es el único que la tiene. Y aunque hay muchos cristianos y hay adventistas también que pretenden que la llave se puede conseguir en otro lugar, en otra persona, por otro medio, solamente el Espíritu de Dios abre la puerta que lleva a la salvación. El Espíritu Santo tiene la capacidad de llegar a donde ningún neurocirujano puede llegar, a donde no llega ningún psicólogo, ni psiquiatra, ni erudito del cerebro. Él es capaz de llegar a donde tú crees que tienes los secretos más escondidos en tu vida. Él puede mirar tus intenciones. El Espíritu Santo tiene la capacidad de leer los motivos por los cuales haces las cosas o dices las palabras. El poder que se le ha dado o que tiene el Espíritu Santo como parte de la divinidad es imposible de medir con nuestro cerebro, porque nosotros somos finitos, pero Él es infinito. El Espíritu Santo jamás utiliza la fuerza, ni el soborno, ni el cohecho. El Espíritu Santo siempre va a utilizar la persuasión, su voz, hablando a tu mente. El Espíritu Santo nunca duerme, nunca se cansa, nunca se queja. Él siempre va a estar allí. Y tiene la capacidad no solamente de escuchar tus palabras cuando oras, pero también puede leer tus labios cuando los mueves, puede leer tus pensamientos. Él es capaz de recoger tus suspiros y llevarlos al cielo como una oración. Ese es el Espíritu de Dios. Si tú decides no estar en contacto permanente con el Espíritu Santo, estás en problemas. Has decidido perderte. Si tú ignoras la importancia que tiene el Espíritu Santo en tu vida, si lo ignoras,
Has decidido entonces tratar de salvarte por tu propia cuenta. Resultado, te vas a perder. La ausencia del Espíritu Santo en cualquier culto, en cualquier momento de oración, en cualquier momento en el que se estudie la palabra, en cualquier reunión de junta o cualquier otra actividad de la iglesia, sea cual sea la actividad de la iglesia, la ausencia del Espíritu Santo convierte dicho tiempo en un momento muerto, frío, sin vida, diabólico. Porque si el Espíritu Santo no está, escríbanlo, el espíritu del diablo está allí. El Espíritu Santo no trabaja solo. Él tiene a su disposición la ayuda y el ministerio de todos los ángeles del cielo que acuden a tu lado en el momento que lo necesites. Los que necesites. Inmediatamente. Aunque el Espíritu Santo es de suprema importancia en la vida espiritual del creyente, es una tristeza que casi no es mencionado. No se habla mucho de él. No se lo invoca. No se lo busca con fervor. El Espíritu Santo es la diferencia entre la vida y la muerte. Y sin embargo, nosotros no recurrimos a él como que si nos estuviésemos muriendo. Lo mencionamos de vez en cuando. Y hablamos de él como que si fuese una cosa. Cuando se pide oración en la iglesia, se ora por los enfermos. Se ora por los que no tienen trabajo. Se pide oración por aquellos que se están divorciando, que tienen problemas en el matrimonio. Pero rara vez escuchamos en un culto de oración que alguien diga, vamos a orar para que el Señor nos llene del Espíritu Santo. Eso se deja como secundario, o tal vez ni se menciona. Y creemos que lo más importante es aquello por lo que oramos. El Espíritu Santo, mis queridos, como es un ser personal, puede ser entristecido por el maltrato. Él puede ser entristecido por la indiferencia, por la ignorancia de su presencia y también por la burla y el desdén. Cuando tú abres la Biblia y no le pides a Dios que envíe el Espíritu Santo para ayudarte a entenderla, tú le estás diciendo al Padre que el Espíritu Santo no es necesario en tu vida. Y tú le estás diciendo al cielo que tú eres capaz de entender la voluntad de Dios sin la ayuda del Espíritu. En otras palabras, yo soy mejor que Él. No lo necesito. Una blasfemia, por cierto. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, ahora vamos a empezar a usar la Biblia, dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que el Espíritu Santo estaba presente en la creación. El Espíritu Santo estaba presente en la vida de este hombre. Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41, versículo 38. Y el faraón dijo a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Aun cuando el Espíritu Santo no había descendido en toda su plenitud,
En el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas personas que estaban llenas del Espíritu Santo. Vamos al libro de Éxodo, el capítulo 31. Éxodo en el capítulo 31 y vamos a leer el versículo 3. 31:3. Vamos a leer desde el versículo 1, disculpen. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Así que mi hermano, cualquier vestigio de inteligencia que tú tengas, cualquier chispa de sabiduría que brote de ti en algún momento, cualquier habilidad manual o artística que tú tengas, no salió de ti, no vino por herencia, el Señor te la dio. El Espíritu Santo te ha dado un don y deberías usarlo para su honra y gloria. Si te dio inteligencia, utilízala para honrar a Dios. Si te dio sabiduría, empléala para darle gloria al Creador. Si eres hábil con tus manos, trata de que esas manos y ese arte de alguna manera se utilicen para que el Señor sea glorificado. Números capítulo 11, Números el capítulo 11, el versículo 25. Números 11, versículo 25, dice la Biblia, entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y tomó del espíritu que estaba en él, refiriéndose a Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. El Espíritu Santo tiene la capacidad de replicarse, de multiplicarse. Y así como sucedió con el COVID-19, el Espíritu Santo tiene la capacidad también de contagiar a otros con su influencia y poder cuando las personas así se dejan. Números capítulo 24, versículo 2. Números el capítulo 24. Leemos versículos 1 y 2. Disculpen allá los de proyección. Versículos 1 y 2. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Hermanos, el Espíritu Santo no hace acepción de personas. El Espíritu Santo puede tomar al más hipócrita que exista y hablar a través de él. El Espíritu Santo puede hablar, como en este caso a Balaam, que era un profeta de Dios y que después renegó de Dios, pero él tomó a Balaam y le hizo decir las palabras que él quería que dijese. Por eso, hermanos, es un motivo de alabanza a Dios y gloria a su nombre, que cuando una persona se coloca en las manos de Dios para hablar su palabra, el Señor la utiliza. Porque Dios no está mirando el instrumento, Dios está mirando el receptor. En este caso, Dios está mirándolos a ustedes, Él no me está mirando a mí. Él me está usando a mí para que la palabra llegue a ustedes. Por supuesto que primero me llegó a mí y por eso ahora también la hago transmitir a ustedes. Deuteronomio capítulo 34 y el versículo 9. Deuteronomio el capítulo 34 y el versículo 9. Y dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Vamos al libro de Santiago, al capítulo 1. El libro de Santiago en el capítulo 1, y dice el versículo 5, hablando acerca de que el Señor llenó a Josué del espíritu de sabiduría, dice Santiago,
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué cosa? Pídala a Dios, el cual da ¿a cuántos? A todos. ¿En qué forma? Abundantemente, y le será dada. Y lo hace sin reproche. En otras palabras, no existe tal cosa de decirle al Señor, no entiendo. Es una excusa muy débil decirle a Dios, Señor, no entiendo. Porque nosotros tenemos a nuestra disposición la fuente de la sabiduría. Y la tenemos sin reproche y en abundancia. Lo único que tenemos que hacer es pedirla. Señor, ayúdame. Señor, lléname del espíritu de sabiduría para entender tu palabra. Porque así como Salomón, que era un muchacho y que tenía que regir el pueblo de Israel, cuando el Señor se le apareció y le dijo, pide lo que quieras que yo haga por ti, él dijo, yo quiero que por favor me des sabiduría para poder dirigir a este pueblo que tú me has entregado, porque es demasiado grande y yo no sé cómo manejarlo. Y el Señor se alegró por ese pedido y le dijo, como has pedido eso, y no has pedido para ti riquezas, ni honra, ni fama, ni nada, escríbelo que te lo voy a dar. Y le dio sabiduría, y con la sabiduría vinieron añadidas todas las demás bendiciones. En el libro de Jueces, en el capítulo 3, tenemos otro personaje. Libro de Jueces, en el capítulo 3 y en el versículo 10, la Biblia dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, hablando de Otoniel, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Así que Otoniel también fue lleno del Espíritu Santo, y noten ustedes cómo el Espíritu de Dios tomó a este hombre para ir a la guerra, para ir a la batalla. Así que no solamente el Espíritu de Dios nos capacita para tener inteligencia y sabiduría, etcétera, sino que también nos da fuerza, valentía, vigor ante las pruebas. Jueces capítulo 6, versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. El Espíritu de Dios también es utilizado en la palabra con otros propósitos. Por ejemplo, David, cuando él tocaba su arpa, el Espíritu Santo venía sobre él, mis queridos hermanos músicos, y de esa manera él transmitía el mensaje. Porque, hermanos, no importa cuál sea tu forma de adorar a Dios. Si el Espíritu Santo no está en ti, estás perdiendo tu tiempo. Eres un show en la iglesia, más nada. La gente puede inclusive aplaudirte y te vas a sentir feliz. Oh, qué lindo canté. Pero el Señor no va a recibir tu alabanza, porque solamente la fragancia que asciende por la presencia del Espíritu Santo en tu vida es lo que logra la verdadera adoración al Creador. En el libro del Apocalipsis, hermanos, nosotros encontramos que el Espíritu Santo también está presente. En el capítulo 1 de Apocalipsis, si ustedes me acompañan, por favor, en el capítulo 1 de Apocalipsis dice en el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Si ustedes van al capítulo 4 de Apocalipsis,
allá en el versículo 5 dice: y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis dice también, hablando acerca del Cordero, en el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así que el Espíritu Santo es constantemente mencionado en la palabra. El Espíritu Santo, hermanos, como dije al principio, es más importante de lo que nosotros pensamos. Y vamos a mirar qué dijo Jesús acerca del Espíritu Santo. Vamos a buscar el libro de San Juan, el capítulo 16. Yo les dije al principio, y algunos de ustedes de repente podrán tomar eso como medio extraño, que si nosotros creemos que la presencia de Jesús es importante, estamos equivocados. Déjenme decirles algo, hermanos. El Señor Jesús no baja del cielo a este lugar. El Señor Jesús no es un fantasma. Él no es una nube. Él no es algo etéreo que se mete por debajo de las puertas y que surge y que está aquí invisible. Y así como se presenta aquí, se presenta allá en Monroe y también va para Rock Hill y para Rockingham y también se va para allá para Raleigh y Durham y también va a la China y Asia y se va al Medio Oriente y a Europa. Eso es una idea demasiado infantil. Llegar a pensar que el Señor Jesús se multiplica como que si fuese un clon. El cielo, hermanos, tiene orden. Y si bien es cierto que Dios es capaz de poder hacer eso, porque para Dios nada es imposible, Dios no va a crear una piedra que Él mismo no pueda levantar. ¿Me hago entender? Dios actúa de acuerdo a su justicia y a su amor hacia nosotros. Y Él quiere que nosotros entendamos cómo Él trabaja. Entonces, el Espíritu Santo es el que se hace presente en nuestros cultos. Es un error decirle: Señor, por favor, ven y acompáñanos. Dios el Padre no va a dejar el cielo para venir a esta tierra. El Hijo ya vino y se fue. Bueno, si se hubiese querido quedar, se hubiese quedado, pero Él se fue. Y cuando Él se iba, antes de irse, Él dijo, San Juan 16:7. Él dijo esto. Y lo dijo con tanta claridad como para que todos entendamos. Pero yo os digo que la verdad. Os conviene que yo, ¿qué cosa? Imagínese. Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya al cielo. Y se lo dijo a sus discípulos. Los discípulos, hermanos, estaban fascinados con la presencia de Jesús. Ellos se levantaban y veían a Jesús, se iban a dormir y veían a Jesús, estaban almorzando, desayunando o cenando y allí estaba Jesús. Cuando Jesús hacía milagros, allí estaban los discípulos. Ellos escucharon a Jesús hablar, lo oyeron en la bienaventuranza, lo oyeron decir a Lázaro: ven fuera, lo oyeron decir al hijo de la viuda de Naín: levántate. Ellos estaban fascinados con la presencia de Cristo. Para ellos Jesús era todo. Y cuando Cristo les empezó a anunciar que él tenía que ir a Jerusalén para ser crucificado, ellos se pusieron muy tristes. Entonces el Señor les dijo eso. ¿Saben qué? Les voy a decir la verdad. A ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Qué? ¿Pero cómo tú vas a decir eso, Señor? Si tú eres todo para nosotros. Y entonces les dijo: porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me voy, ¿qué pasa? Os lo enviaré. Entonces, hermanos, esas palabras de Jesús deberían resonar en nuestra mente todos los días.
Y cuando abrimos nuestros ojos en la mañana, que llega la conciencia a despertarse, y cuando nuestra mente comienza a maquinar y a pensar en todas las cosas que tenemos que hacer, en los biles que hay que pagar, en el trabajo que hay que cumplir, en el carro que hay que limpiar, en la casa que hay que arreglar, en la comida que hay que cocinar, en los muchachos que hay que atender, en los problemas que hay que resolver. Mientras la mente está pensando en todo eso, porque todo eso te viene a la cabeza cuando te despiertas, y no me digas que no. Y me quedé corto porque, ¿verdad? Que mientras más experiencia de años tenemos, más cosas se nos vienen a la mente. Mientras todo eso está dando vueltas en tu mente, no olvides que la única razón por la cual acabas de abrir los ojos es porque el Espíritu de Dios te da vida. Si Él no estuviese allí, allí te quedas. Te dormiste y te dormiste hasta el día de la resurrección. Y ni cuenta te diste. Ni siquiera pudiste decir adiós, ni te pudieron decir adiós. Te dormiste y hasta la resurrección. Y les ha pasado a muchos. Yo conozco 2 pastores que les pasó eso. Los 2 murieron dormidos. Entonces, hermano, mientras pensamos en todo, pensemos en esto. Marcos capítulo 13, versículo 11. Marcos capítulo 13, versículo 11. Imagínense, hermanos, nosotros a veces nos ponemos la cabeza de este tamaño cuando nos dicen, ay, ¿sabe qué? Por ahí hay una persona que quiere estudiar la Biblia, ¿usted podría ir? Y dice, no, yo nunca he dado un estudio bíblico. No, yo no sé cómo hacer eso. Marcos 13, 11. Imagínense ustedes. Pero cuando os trajeren para entregaros, ¿no os qué? No os preocupéis por lo que habéis de qué? De decir. Espérate. Cuando te traigan para entregarte, seguramente no vas a tener la Biblia. En ese momento no va a estar el pastor al lado tuyo. Ahí no va a estar el anciano susurrándote. Cuando os trajeren para entregaros, no se preocupen por lo que habrán de decir, ni lo que, ni lo penséis. Wow. Bueno, mire, yo les confieso. Cuando a mí me dicen, hermano, ¿usted nos podría tener por favor un sermón? Claro, yo tengo que pensar que voy a predicar. Pero aquí el Señor está diciendo, cuando a ti te agarren de infraganti, escucha eso. Cuando te agarren en el día menos que tú piensas, no te preocupes, ni siquiera pienses. Sino lo que os fuere dado en aquella hora, ¿eso qué? Hablad. Y entonces dijo el Señor, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? Amén. Gloria a Dios. Hermanos, qué maravilla el Espíritu Santo. Ni te preocupes, ni lo pienses. ¿Ustedes saben por qué la persona va a poder tener la capacidad de decir lo que se le diga? Porque lo va a escuchar. ¿Y ustedes saben por qué lo va a escuchar? San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Por esto lo va a escuchar. Dice la Biblia, versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen. ¿A quién siguen? ¿A quién siguen? Al pastor. ¿Y quién es el pastor? Jesús. Y las ovejas le siguen. ¿Por qué? ¿Porque qué? Conocen. ¿Qué conocen? Ya va, yo no entiendo. Yo no entiendo, ahora quiero que ustedes me expliquen. ¿Cómo es que en la parábola del pastor y las ovejas
Las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz. ¿Cuándo usted escucha la voz de Dios? Escúcheme, ya va, escúcheme. Si usted le dice a alguien que usted escucha la voz de Dios, van a decir que usted está loco. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Si usted le dice a alguien que usted esta mañana escuchó la voz de Dios hablándole, le va a decir, hermano, ¿usted durmió bien? O le va a decir, hermano, ¿usted qué le pasa? Porque supuestamente solo hay ciertas personas que pueden oír la voz de Dios, pero no todo el mundo puede oír la voz de Dios. Estamos así como que en la Edad Media, donde solamente el clero era capaz de interpretar la Biblia. Ahora no todo el mundo puede escuchar la voz de Dios. O le dicen, ¿usted está seguro que esa era la voz de Dios? Pero la parábola dice que conocen su voz. ¿Por qué la conocen? ¿Cuándo? ¿Cuándo? A diario escuchan la voz de Dios a través de la palabra. ¿Pero acaso Dios solamente habla a través de la palabra? ¿No habla Dios a tu conciencia también? ¿No habla Dios a tu mente? ¿A ti directamente? ¿No te dice las cosas? ¿O sí, ciertamente lo hace? Entonces, por eso dice el Señor, no sois vosotros los que habláis. Vas a decir lo que te sea dado en ese momento, lo que escuches en ese momento. El Espíritu de Dios. Capítulo 11 de Lucas, versículo 13. Hermanos, si usted se olvida de todo lo que yo he dicho hoy, no se olvide de este versículo. Capítulo 11 de Lucas, versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? ¿Quién? ¿Quién? El Padre. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? I don't know. Kind of confusing. Esta cosa me trae a mí preguntas a la mente. Porque si el Padre está tan dispuesto a darnos el Espíritu Santo, nosotros no lo pedimos. ¿Por qué? O no creemos o no nos interesa. Es una de dos. O no lo creo o simplemente no lo necesito. Y creo que puedo vivir así. Pero Él está ¿qué? Dispuesto. Más que nosotros darle buenas cosas a nuestros hijos. Porque como dice la palabra, ¿quién de vosotros si su hijo le pide un pan, le va a dar qué? Una piedra. O le va a dar una serpiente. Hoy día podríamos decir, si tu hijo te pide a ti que le compres un juguete, ¿le vas a regalar una pistola? No. Estás loco, a ver si me mata. Ah, estás pensando en ti. El Padre, hermanos, está dispuesto a darnos el Espíritu Santo cuando quiera que se lo pidamos. San Juan 14, 26. Ya son las 2:15, no se desesperen. San Juan 14, 26. Yo iba a decir algo, pero mejor no lo digo. San Juan 14, 26. Que yo le puedo predicar a una persona. Es decir, que si todos se van y queda uno, yo sigo predicando. San Juan 14, 26. Más el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo a ¿quién lo envía? El Padre enviará en mi nombre. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo, hermanos? ¿Qué? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Algunas cosas? Todas las cosas. Hermano, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? El Padre está dispuesto a darte el Espíritu Santo cuando lo pidas. Cuando pidas el Espíritu Santo te va a llenar de inteligencia, sabiduría, valentía, fortaleza, etc.
Además de eso, cuando tú abras la Biblia y pidas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a enseñar todas las cosas. Eso no lo digo yo, eso está escrito en la palabra. Si tú eres de los que piensas que tú necesitas que alguien te enseñe la palabra, no estás del todo mal, pero no estás del todo bien. Porque si tú acudes al Padre, Él te envía al Espíritu Santo y te enseña todas las cosas. ¿Qué medio va a usar? No lo sé, pero Él te les enseña. Pídeselo. Muy bien, hasta aquí termina la introducción del sermón. Lo quería hacer reír. Marcos capítulo 1, versículo 8. ¿Quién necesita el Espíritu Santo? Marcos capítulo 1, versículo 8. Marcos capítulo 1, versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua. ¿Quién dijo eso? ¿No? Juan el Bautista. Él dijo, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él, ¿quién es Él? Os bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Entonces la pregunta otra vez, la pregunta del principio, ¿está el Espíritu Santo contigo 24/7? ¿Está el Espíritu Santo a tu lado en ti 365 días del año? Mira que el Espíritu Santo no toma vacaciones, ni cree en holidays, ni nada de eso. Él tiene que estar allí. Él tiene que estar contigo cuando estás en el baby shower. Él tiene que estar contigo cuando estás en la despedida de soltera. Él tiene que estar contigo cuando estás jugando fútbol o cuando estás jugando voleibol. Él tiene que estar contigo cuando estás delante de la pantalla del televisor. Él tiene que estar contigo cuando estás comiendo. Él tiene que estar contigo cuando estás hablando con tus hijos. Él tiene que estar contigo en las conversaciones con tu pareja. Él nunca puede faltar. Entonces, la pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿puede el Espíritu Santo estar aquí? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. Antes de pegarle los 4 gritos a tu pareja o a tus hijos, tú tienes que preguntarte, ¿el Espíritu Santo aprobará esto? ¿Será Él quien va a hablar por mí? ¿Me hago entender, hermanos? Porque Él siempre está dispuesto, pero Él también se ofende y entristece cuando tú lo pones a un lado. Vamos a leer un texto más para terminar. No se me emocionen mucho, por favor. Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer este texto. En Ezequiel el capítulo 37, el profeta tuvo una visión. Se la llama la visión de los huesos secos. Es una visión muy particular que tuvo el profeta Ezequiel acerca de los cautivos en Babilonia. Los cautivos eran el pueblo de Dios. Y vamos a comenzar con el versículo 11. En el versículo 11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son ¿quiénes? La casa de Israel, es decir, el pueblo de Dios. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, somos del todo ¿qué? Ahora vamos a leer lo que sucedió, porque esos huesos representan la casa de Israel. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante.
La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran ¿cuántos? ¿Cuántos? Sobre la faz del campo, y por cierto estaban ¿qué? ¿Cómo? Secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él dijo: Señor Jehová, ¿qué? Tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, ¿qué cosa? Oíd. ¿Oíd qué? No importa cuán seca creas tú que tu vida espiritual está. No importa si tú crees que estás a punto de convertirte en nada. Todavía tienes chance de escuchar, ¿qué cosa? La palabra de Jehová. Y dice la Biblia: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar en ustedes comida y viviréis. Perdón, dice tacos y viviréis. No, aquí dice: les hago entrar en vosotros un montón de ensaladas y viviréis. No. Les estoy poniendo ropa nueva y viviréis. No. Les voy a dar una casa bonita y viviréis. No. ¿Qué es lo que el Señor dice allí? Yo hago entrar en vosotros ¿qué? Espíritu, y de lo contrario están ¿qué? Muertos. No importa quién seas, no importa dónde vivas, no importa lo que hagas, no importa cuánto dinero te ganes, no importa cómo esté tu cuenta bancaria o cuántos carros tengas. Si el Espíritu de Dios no está en ti, ¿estás qué? Muerto. No importa si vienes a la iglesia, no importa si eres anciano, no importa quién seas tú aquí. Puede ser que prediques como lo estoy haciendo yo, puede ser que cantes bonito como hace el grupo Load, puede ser que de repente manejas la cámara, el sonido, o eres un diácono dedicado y mantienes la iglesia como una tacita de plata. No importa. Si el Espíritu de Dios no está en ti, eres un muerto ambulante. Estás caminando entre los vivos y no sabes que estás muerto. Y dice la Biblia: pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy ¿qué? Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, la carne subió, la piel cubrió por encima, pero no había en ellos ¿qué? Ahí estaban completos los muñecos, bien bonitos, arreglados, hueso con hueso, carne en su lugar, tendones, nervios, cara, simpáticos con su cabello peinadito, pero tenían un problema. No tenían ¿qué? El espíritu. Por lo tanto, no servían. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos ¿qué? ¿Sobre estos qué? Y entonces, ¿qué cosa? Vivirán. Padre amante, Señor, envía tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo pueda llenarnos. Que tu Espíritu Santo pueda inundar las cámaras de nuestra mente. Que tu Espíritu Santo nos dé vida de verdad y que podamos estar vivos en tu presencia para tu honra y tu gloria.
en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos. Vamos a cantar el himno 195, creo que es. Yes. Vamos a estar de pie, hermanos, por favor. Actividades nos hacen olvidar lo que hemos escuchado. A veces, Señor, ni siquiera sabemos qué fue lo que escuchamos. Señor, permite que el Espíritu Santo pueda sellar en nuestra mente las palabras que hemos escuchado. Amén. Y así, Señor, cada día tengamos pendiente esto.
que sin el Espíritu de Dios no hay vida, no puede haber vida. Gracias, Padre Celestial, por escucharnos, por contestarnos, porque estamos orando por los méritos del Señor Jesús, quien es nuestro Salvador.